Hola a todos, muy buenos días. Bueno, hoy venimos con un nuevo tutorial de SketchUp en el cual voy a explicar cómo tornear objetos 3D con la herramienta Sígueme, que la tenemos aquí. Aquí la tenéis, ¿veis? Bueno, pues vamos a empezar explicando cómo vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar un círculo que es, digamos, el recorrido que va a seguir el objeto que vamos a hacer para terminar creando otro objeto torneado con la forma del primer objeto plano que vamos a hacer al principio. Vamos a hacer una especie de cuenco. Entonces voy a borrarle lo que es voy a dejar solo lo que es el contorno, voy a borrar lo que es el relleno. Le voy a dar 50 segmentos para suavizar más el círculo. Podéis ver un tutorial de cómo suavizar círculos en SketchUp aquí arriba. Cómo suavizar círculos en SketchUp se llama el tutorial. Lo dejo ahí arriba y en la descripción para que podáis acceder a él fácilmente. No os olvidéis de suscribiros al canal, por favor, chavales. No olvidéis de suscribiros al canal, que me ayuda mucho para continuar creciendo. Y si os gusta el vídeo, al final me podéis dar un like, un me gusta bien grande y compartir el vídeo. Y bueno, pues ya sabéis. Bueno, vamos a continuar. Una vez que hemos hecho el círculo, lo tenemos ya suavizado, los bordes. Bueno, pues ahora el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a crear un plano. Aquí vamos a ver si nos lo deja crear en el eje Z, en el eje azul pero no nos lo deja crear. Entonces voy a hacer otro truquito. Voy a crear así. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poco la vista. A ver si nos dejara crear el círculo así. Un poquito más desde aquí. Para crear este plano un poquito más. Mira, ahora sí nos deja. Lo que quiero es crearlo justo hasta el borde de lo azul. Entonces, ahí. Toco aquí un poquito en el punto final y subo para arriba. Bueno, no pasa nada, también lo puedo hacer así y después cortar en la zona que mejor me venga. De acuerdo, bueno, pues ya tenemos hecho el plano. ¿Veis? Un plano alrededor del círculo. Nos ha vuelto a hacer el relleno se lo quitamos y ahora vamos a hacer una línea que nos llegue desde ese punto hasta arriba del todo para cortar el trozo que nos sobra y trabajar solo con el plano dentro de ese círculo que hemos dibujado. Bueno, pues ya tenemos nuestro circulito. Ahora vamos a hacer la forma del bowl que voy a hacer. Con esto vamos a coger la herramienta de arco y voy a dibujar un arco. Vamos a ver. Voy a hacer primero una línea de aquí a aquí. Después voy a hacer un arco que vaya el de 2 puntos. Voy a cogerlo más o menos desde aquí. Y ahí veis que sale rosa y luego como rosita y azul cuando está en algunos puntos. Bueno, pues con rosa es cuando está la tangente a la arista. Le vamos a dar ahí y le damos 2 veces para marcar el final que queremos. Entonces va a hacer un ángulo suavizado en este lado. Vamos a hacer otro en este borde de aquí y hacemos la misma operación. Bien, ya tenemos los dos. Y ahora aquí lo que quiero hacer es que conecte hasta el centro también con un ángulo suave. Pues lo que voy a coger es aquí, más o menos, y aquí. ¿Veis? Que vaya más o menos centrado. Ahí va. Bueno, pues ahora cogemos, eliminamos las líneas que nos sobran. Nos sobran todas estas, me sobra esta, me sobra esta, me sobra esta, me sobra esa y me sobra esta de abajo. Bien, pues ya tenemos este objeto, que lo voy a colocar de rosa para que veáis. Y ahora vamos a tornearlo. Cogemos la herramienta Sígueme y pinchamos una vez y soltamos. A ver, porque esto tiene un poquito de tela para jugar con ello.
Vamos a ver. Eso es. Pinchamos una vez y al pinchar una vez nos va a dejar que toquemos el otro objeto que queremos seguir. Entonces damos una vuelta completa, soltamos y nos hace el objeto totalmente con la forma que queríamos. Luego podemos eliminar ese círculo, seleccionamos todo y aquí tenemos nuestro objeto ya terminado. Vamos a hacerlo otra vez para que veáis el que nos haya enterado bien. Tenemos los dos objetos que queríamos, o sea, el que queremos tornear y el recorrido que va a seguir el torneo. Pues apretamos y sin soltar buscamos el recorrido y damos una vuelta completa hasta el punto final que nos indica. Esto lo tendréis que probar varias veces porque hay veces que no lo reconoce bien el trazado y bueno, pues no funciona del todo correcto. No pasa nada, podéis probar tantas veces como queráis. Luego voy a ver un momentito una cosa. Voy a ocultar esto. Vamos a ver. Eso es. Borro esto y muestro otra vez todo. Y ahí tenemos el objeto totalmente limpio. Wow. Ahora le quitamos la transparencia. Seleccionamos todo el objeto y lo pintamos del color que queramos. Ahora sí tenemos nuestro objeto perfectamente terminado y totalmente redondito, suave y sin ningún tipo de imperfección. Esto lo podemos utilizar directamente para imprimir en 3D, además con la forma que le hemos dado imprimiría perfectamente, no haría falta ningún tipo de soporte, ya que iría poco a poco haciendo la curva y se iría apoyando sobre sí mismo. Y esta pieza, por ejemplo, podría ir acabada perfectamente para impresión 3D. Vamos a hacer otro ejemplo de torneado de una pieza. Y vamos a hacer el mismo círculo que hicimos antes. Volvemos a coger los segmentos, le ampliamos a 50, quitamos esto del fondo, volvemos a crear una. ¿Veis que desde aquí nos deja crear contra la línea azul? Bueno, pues no pasa nada, cambiamos un poquito la perspectiva y ahora sí nos debería de dejar. ¿Veis? Ahora ya automáticamente, ya como estaba puesta la línea, ya nos coge y la hace en ese rango que queríamos nosotros. Hay veces que en SketchUp es difícil manejar estas cosas. Simplemente un cambio de perspectiva nos puede ayudar un montón. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya tenemos nuestro objeto plano perpendicular a nuestro círculo. Y ahora cogemos y vamos a darle la forma con la que queremos contornear otra vez. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, antes se hizo como una especie de cuenco así y tal, ahora voy a hacer un cuenco un poco más cerrado. Para eso voy a hacer un ángulo recto primero, para saber el grosor que voy a querer más o menos en nuestro contenedor. Y ahora pues empiezo a tirarle curvas donde veo que me gustaría que quede esto curvo. Por ejemplo ahí, una ahí, vamos a ampliar un poquito más aquí, ahí otra y ya está, porque bueno, y aquí otra.
Ahí está. Bueno, pues ahora ya sabéis, eliminamos todas las externas. Os ayudáis del zoom para no tener problemas llegando a lo que queréis borrar. ¿Veis que es muy fácil? Bueno, pues ya tenemos nuestro objeto, que es el que vamos a darle la herramienta Sígueme. Y otra vez cogéis de la vuelta completa y ya tenéis un cuenco para sopa súper bonito. Ahora nos quedaría limpiarlo para no tener problemas a la hora de imprimir. Lo único que yo veo aquí, por ejemplo, si lo pongo en transparente, en este no me ha dado el error que ha dado en el otro objeto, por ejemplo. Podemos ver esta línea de aquí que al borrarla nos da errores, o sea que estaría completo el objeto. Este objeto sería perfecto, yo creo que para impresión 3D, lo único que lo pasaría por el cleanup. El plugin cleanup, si no lo tenéis instalado, podéis ver un vídeo que voy a poner aquí arriba y en la descripción, que es cómo añadir plugin para impresión 3D a SketchUp. Este plugin es para hacer limpieza de objetos antes de llevarlos a imprimir, para que no tenga ninguna impureza en el código del objeto y no nos haga cosas raras y elementos extraños en nuestro objeto de impresión 3D. Bueno, pues el proceso del cleanup deberá estar ya terminando. Dice que estaba perfecto, o sea que no tenemos ningún problema con este objeto. Bueno, pues vamos a ponerlo esto en transparente. O sea, quitarle el transparente que teníamos puesto. Le voy a poner un color para verlo en diferentes colores, con sombreado. A ver cómo se ve. Lo agrupo. Saco una copia y lo voy a poner en otro color para ver cómo... para ver el contraste. Vamos a ver. Y este lo pongo en amarillo. Y así ya pues... Bueno, pues con esto concluyo el documental tutorial de cómo tornear objetos en SketchUp. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, compartid el vídeo por favor, darle un me gusta gigante y bueno, también me podéis apoyar en Patreon o en PayPal para que me tome un cafelito o me coma una pizza de vez en cuando, que me encantan. ¿Vale? Bueno, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.